Carpechepe presenta Historias de San José. Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José, una producción de Carpechepe. En el episodio de hoy nos vamos a dedicar a hablar de el metal pesado, edificios metálicos en Costa Rica. No sé, siempre decimos el edificio metálico, pero bueno, hay más de uno. Entonces hoy vamos a hablar exactamente de edificios metálicos. Lo interesante de los edificios metálicos era que se fabricaban y se exportaban alrededor del mundo. Entonces, ¿qué sabemos de los edificios metálicos en el mundo? Son hijos de alguna manera de la revolución industrial y es una manera de dar un paso adelante en la tecnología constructiva. Bueno, sobre el tema de los edificios metálicos, tal vez a contextualizar un poco que la construcción con metal, no precisamente edificios metálicos como tal, pero estructuras metálicas, o sea, armazón metálico, empieza a raíz de un gran incendio que se da en 1871 en la ciudad de Chicago. Chicago padece uno de los incendios más devastadores de la historia. Entiendo que 1,700 edificios se consumieron, o sea, toda la ciudad antigua de Chicago desapareció por el incendio. Básicamente porque todas las estructuras eran entre madera y ladrillo. Estructuras metálicas del hierro y del acero, como decía Ama, viene a través de la revolución industrial que baja el precio de la creación del acero. Y bueno, hay un ingeniero en Estados Unidos que diseña el primer edificio con un armazón de metal precisamente en Chicago. Es un edificio de 10 pisos, pero era totalmente revolucionario porque no había un solo edificio en el mundo de 10 pisos gracias a la armazón metálica. Entonces, lo cuento porque es una contextualización de en qué momento es que arranca el uso del metal en las estructuras. Algo súper interesante que se daba es que habían catálogos donde literalmente usted compraba pues, el edificio o la casa y usted veía una foto y lo encargaba y se la exportaban a su sitio de construcción. Ya que estás hablando de Estados Unidos y con todo el tema del acero, es la base con la que empieza a surgir la Gran Manzana en New York y con la que el gran filántropo Andrew Carnegie hace su fortuna. Y menciono a Andrew Carnegie porque gracias a él tenemos la Casa Amarilla, es el que pone los fondos, pero él amasa su fortuna con ese acero que por lo visto las raíces empiezan con el incendio de Chicago. Gustavo Eiffel, definitivamente no. El apellido es el que más nos suena y yo creo que si hay un ícono que nos refiere a pensar en Francia es pues su famosa Torre Eiffel. Entonces yo me dejé esto en las notas porque a pesar de que, a ver, el objetivo de la Torre Eiffel era muy, muy, muy específico y era para la Exposición Universal de 1889. Uh-huh. Pero a partir de ahí, a mi parecer, y no sé si ustedes tienen el gusto de diferir, yo creo que a partir de ahí se empieza a poner más de moda todavía la construcción de edificios en metal. Quería dejarles nada más la nota que me llamó mucho la atención, que se construyó en 2 años, 2 meses y 5 días la Torre Eiffel. Pues sí, hay que entender que también todas estas exposiciones universales y todo esto eran los hijos de esta revolución industrial que nos fue llegando a todos acá, ¿verdad? Y en Costa Rica no estuvimos ajenos a esa revolución. La bonanza del café nos permitió contar con un flujo de capital que nos permitía ponernos al nivel de grandes países, de países más industrializados y más prósperos, esta famosa aspiración hacia Europa. Porque resulta que Bélgica, dice, por lo menos para nosotros se constituye como el principal proveedor de estas estructuras metálicas. Entonces hice una búsqueda ahí sobre los edificios metálicos en Bélgica y el que me salió de primero en la búsqueda fue Le Forge Dassault, la fundidora de Dassault. Eran como 2 hermanos, según entendí. Empiezan el negocio en 1863, pero la verdad es que en 1885 intentan participan, mejor dicho, en una exposición universal que era en Anvers y tenían que ser como unas barracas para ambulancias móviles. Y a partir de ahí es que empiezan como este modelo de construcción que era esta caja metálica. Y eso se convierte o sea, a partir de ahí me parece un cambio de modelo de negocio para ellos que era fundir y exportar edificios. Eso me lo encontré en una página de monumentos de Bélgica. Existen todavía
bueno, listan por lo menos 9 edificios hechos en la fundidora de eso, todavía existen. Entonces hay Costa Rica, Salvador, Chile, Brasil, México, y ahí pueden buscar los demás, pero definitivamente para ellos el negocio era ese. Bueno, me encantaría tal vez resaltar la necesidad del por qué en Costa Rica se buscaron edificios metálicos. Quiero que la gente recuerde, o no sé si lo saben, pero en 1888 hubo un terremoto que básicamente pues devastó la ciudad de San José y bueno, y las ciudades aledañas acá del Valle Central. Entonces ahí, bueno, el metal nos viene a resolver dos grandes problemas, que son la sismicidad y la flamabilidad o el hecho de que se puedan incendiar. Entonces se da en el momento justo una necesidad que teníamos en la ciudad de embellecerla y de todo el tema, pero además una necesidad práctica, una necesidad física. Y a partir de ahí se da la construcción de varios edificios metálicos que vamos a conversar el día de hoy. Llegamos a las escuelas graduadas, al edificio metálico que todos conocemos, que resulta que no se llama edificio metálico, mierda. Ahora nunca se llamó el edificio metálico, tuvo un montón de nombres, sí, pero bueno, nunca fue su nombre oficial. Y además, las últimas generaciones la conocen como la escuela metálica. Oficialmente en el frontón dice escuelas graduadas, pero antes de explicar por qué, quería arrancar con los mitos, porque yo he escuchado cada vara del edificio metálico. Apunté aquí los 3 que más me acordé. Uno de ellos era que iba para Punta Arenas, Chile. ¿Lo han escuchado o no? ¿O solamente a mí me intentaron agarrar de maje? En Chile, bien al extremo sur del continente, hay un Punta Arenas separado. Y está nuestro Punta Arenas. Entonces ha habido muchísimas cosas que dicen, no, es que eso iba para Punta Arenas y de medio camino lo dejaron aquí. El mito por sí mismo no se sostiene, porque para estas épocas, para llegar a Punta Arenas, Costa Rica, era más rápido llegar a Punta Arenas, Chile, porque tenían que venir de Europa, dar la vuelta en Cabo de Hornos, y ahí sí, hacer parada en Punta Arenas y luego subirían hacia el resto del continente. Entonces, no puede ser que se hayan desviado tanto. Y además, hay prueba histórica de que no. El otro mito que yo he escuchado, se dice por ahí que se hizo con los cañones usados por Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Ese mito siempre me ha llamado demasiado la atención porque esa guerra fue 70 años antes de lo que estamos hablando, del edificio metálico. Es decir, los tenían ahí guardados durante 70 años y después los fundieron. Me llamó demasiado la atención, pero bueno. Si alguno de los que nos escucha tiene alguna fuente fidedigna que respalde eso, ok, hasta entonces la vamos a disfrutar mucho. Sí. Y la otra era que fue que la diseñó Gustave Eiffel, del que hablamos hace un momentico. Y ahí sí me quiero agarrar un poquitico de 2 citas que encontré. Una fue que efectivamente los talleres de Gustavillo durante mucho tiempo se enfocaron a otras industrias, fueron proveedores de obras públicas en América Latina, contratación de diseño y prefabricación de edificios y obras civiles, entre paréntesis, especialmente puentes. E incluso encontré citas de... hay una iglesia actualmente Chile, que es obra de la constructora de Eiffel, es la iglesia de San Marcos de Arica. Pueden haber sido de Eiffel, pero... El edificio metálico que reconocemos en San José no es de Eiffel. Cambiemos de persona y de diseñador y hablemos un poquito de Charles Thirion. Nace en 1838 en Bélgica y se mantiene activo en un periodo bastante interesante, de 1860 a 1935, con más de un centenar de proyectos y construcciones que le son acreditadas. El Gran Teatro de Vivier es una de sus obras máximas y cúlmines, y él es ni más ni menos que el que tiene a cargo el diseño de las escuelas graduadas. Yo quería refrescar o mejor dicho, explicar el concepto de escuela graduada, porque, como decíamos al inicio, la fachada o el frontón de este edificio, arriba dice escuelas graduadas. Ese fue el primer nombre oficial. En 1849 tengo que es la primera reforma educativa. En 1869 la Constitución establece la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, si no me equivoco, eso debería ser la segunda administración de Castro Madrid. Y en 1886, ahora sí, la Ley General de Educación Común, que conocemos vulgarmente como la reforma educativa de Mauro Fernández. Eso, en esa reforma, tal vez una de las cosas más importantes era
la creación de las escuelas graduadas. Y para uno es muy normal ahorita porque todos fuimos a un sistema escolar al que íbamos a primer grado y luego segundo grado. Y esa mierda no existía. O sea, la gente iba lo podemos comparar a un sistema unidocente. Todos los carajillos iban juntos a diferentes edades. Con eso es lo que se buscaba, era profesionalizar el sistema educativo, y básicamente lo partieron en 3 niveles: elemental, medio y superior. Pero vamos por partes. Había un señor que se llamaba Buenaventura Corrales, que era el oficial mayor de la Secretaría de Institución Pública, y fue uno de los impulsores de la institución. Tengo en mis notas que fue el que propuso que se pusiera ahí la escuela. La escuela metálica, empecemos por el inicio, no llega aquí por error, se encarga. Y aquí me gustaría invocar a un hombre que es muy célebre, que es el famosísimo Marqués. Manuel María de Peralta y Alfaro, nacido en 1847 en Taras de Cartago. El Marqués, pues una de las tantas cosas que le tocó al Marqués de Peralta fue encargarse de solicitar en los propios talleres de escultura la estatua, pues, de nuestro monumento nacional que está ahí en el Parque Nacional. Y pues también le encargamos la compra de todo el inmobiliario de la escuela metálica, que es lo que estamos conversando. Segundo y último Marqués de Peralta, título nobiliario del Sacro Imperio Romano, dicho sea paso. Wow. Creo que es de los únicos costarricenses, si no el único, con título nobiliario, dicho sea paso. Él apareció en un billete de 50 colones, y tal y como dijo Dave, bueno, fue un diplomático, y el Instituto Diplomático de la Casa Amarilla, bueno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, lleva su nombre en honor a él. Entonces, en 1890, que es la fecha que sale en el frontón, justo abajito de la bella bandera y el frontón de Minerva, ahí dice 1890, pero es el año en el que se encarga. El 1 de agosto de 1891 se firmó el contrato con la casa constructora, actuando como representante Joseph Danley, que era uno de los dueños de Forges des Eaux, y en representación del gobierno de Costa Rica, Manuel María Peralta, ministro plenipotenciario de Costa Rica. En 1895 finalizan las obras, 2.440 metros cuadrados de construcción, y se inaugura en marzo de 1896. Nada más para agregarle al tema de la sismicidad, me encontré, parecía ser un artículo de la revista del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y abro comillas: son las paredes de hierro las que funcionan como muros de cortante por su flexibilidad, por ser disipadoras de energía y muy livianas en el caso de un fuerte sismo. Entonces, sí, resulta que la hipótesis era adecuada, de decir que edificios en metal iban a aguantar mejor vivir en el medio de 2 cordilleras que se ubican en el cinturón de fuego y 2 placas tectónicas en constante subducción. En 1917 es que le cambian el nombre, se le asignan 2 nombres. Entonces en 1917 se le asigna el costado oeste y se le cambia el nombre a Julia Lang, que fue la primera directora de la escuela de niñas. Para el costado este se le asigna Buenaventura Corrales, que es el nombre que mantiene hasta hoy en día. Una cosa importante es que el edificio recibió una restauración del año 2009 y 2011. En efecto, se modifica el salón de actos en la parte del escenario. En 2009 y el 2011, el Ministerio de Educación financia la restauración. Al inicio le dijimos a los que nos escuchan que íbamos a hablar de edificios metálicos, en plural. Entonces, vámonos unas cuadras hacia el oeste, entre Avenida Segunda y Avenida Central, a un edificio chivísima. En dicha propiedad, actualmente se conoce como el Boulevard de los Correos, en ese entonces se llamaba la Calle del Congreso, porque ahí queda el Congreso, perteneció a un tal Isidro Lekowicz. Lo interesante es que ahí estaba el consulado de Estados Unidos en el segundo piso de un edificio, y un incendio en 1892 destruye la propiedad, y un tiempo después la propiedad es construida por Ramón Rojas Troyo, quien es el que construye el edificio que hoy día todavía está ahí, que ya tiene 115 años aproximadamente. Entonces, este edificio alambra
interesante es que era el edificio más alto que había en nuestro pequeño Chepe en aquel momento y resulta que tiene el primer elevador que hay en Costa Rica. En el blog de Andrés Fernández, bueno, y voy a hacer la cita completa, abro comillas, todas las piezas metálicas, techos, paredes, escaleras, debían ser enviadas a Costa Rica para ser ensambladas en el sitio de la construcción. Para tal fin, Ramón contrató a un arquitecto e ingeniero belga, cierro comillas. La Alhambra, Pajés y compañía tiene el gusto de ofrecer a su numerosa clientela magníficos géneros de drill, casimir, lana y algodón, pailas y trapiches de hierro, ron negrita, vinos, coñacs de acreditadas marcas, etcétera. O sea, ¿qué putas no vendían ahí, güey? O sea... El estilo arquitectónico del edificio de la Alhambra es un estilo ecléctico. Bueno, en realidad la mayor parte de los edificios de San José y de Costa Rica son eclécticos, no son estilos puros, pero este mezcla un neoclásico con un neomudéjar. Ahora, ¿cómo se come eso? ¿Qué es neomudéjar? Mudéjar es esta arquitectura e influencia arábiga española. El siguiente es uno que todo el mundo ha visitado en algún momento, mínimo en una excursión de escuela fueron, pero no sé si han notado que tiene una parte metálica. Bueno, la cúpula que gravita, vean qué bonito que hablo, sobre el escenario del Teatro Nacional y que permite lo que les mencionaba antes de los telares y todos estos mecanismos, es también una estructura metálica prefabricada, importada, adivinen de dónde. Belga. Está hecha de 2127 láminas de zinc puro, acomodado sobre una estructura de madera. Y por supuesto fue importado y ensamblado durante estos 7 años en los que se construyó el Teatro Nacional de 1890 a 1897. Bueno, avancemos. El lucernario del Steinborg, para los que han tenido la oportunidad de visitar el pedacito de Steinborg que nos queda, bueno, sabrán ustedes que queda menos del 20% de la estructura total, pero por adentro del Steinborg, este edificio que se veía tan como pesado y sólido por afuera del diseño del italiano Francesco Tenca, por dentro tenía una ligereza pues bella que le aportaba un lucernario prefabricado que daba un pedacito de ese lucernario hoy. Sí, es importante pensar, este lucernario era la estructura central de un almacén que medía 1/4 de la cuadra. Era, digamos así, los pilares que sostenían y las barandas que sostenían el balcón del segundo piso, donde la gente circulaba y donde había mercaderías y donde había otras cosas, ¿verdad? Era flanqueado, o digamos, era como un gran tragaluz. Estaba a los lados cerrado con cristal. La estructura de los lados estaba cerrada con cristal, permitiendo entrar la luz del día. Y al ser tan grande y tener costado al este y al oeste, supongo que durante muchísimas horas en un almacén de 1907, el almacén Steinborg. La siguiente sería lo que hoy conocemos como la Casa del Cuño. Algunos lo habrán conocido originalmente como el Teatro de la Aduana, pero inicialmente esto se le conocía como la Aduana de Carrillo. Entonces, en uno de los episodios anteriores hablábamos como el ferrocarril pues era una vía mixta y en los bordes del río Sucio se ubicó esta estructura prefabricada de metal. Entonces me encontré esta cita, especifican que la aduana serían estructuras de hierro importadas de Inglaterra con láminas de hierro galvanizado para cubrir sus paredes y el techo, que el piso inferior estaría cubierto por pino amarillo y debería pintarse con pintura de aceite, cierro comillas, y ahí seguía la vara diciendo que iba a tener un paredón para evitar las crecidas del río y demás. La aduana principal, la que alguna gente mal llama Fercori, les recuerdo que fue una empresa privada que él alquiló por muchos años, pero la aduana principal empieza a funcionar en 1891 y entonces esta aduana de Carrillo se desarma y se mueve de lugar para que funcionara como la bodega auxiliar. En la dictadura de Tinoco se le pone a funcionar como Casa del Cuño, que es el nombre que le damos hoy en día porque ahí se acuñaba el dinero. Muy bien, funcionó como Casa del Cuño, sí, desde 1917 hasta 1949. ¿Qué es Casa del Cuño? El lugar donde se fabrican las monedas. No, solamente recalcar que, bueno, es una de las grandes rescates arquitectónicos recientes, porque, bueno, yo lo que recuerdo ahí
y si alguien tiene el infortunio de buscar Teatro de la Aduana antiguo, era básicamente lo que está ahora dentro de ese edificio de cristal tan bonito y restauradito y todo. Eso era forrado en latas de zinc. Y ahí adentro ensayaba la compañía de teatro. O sea, yo no me puedo imaginar el calorón, primero que todo. Amaral, y segundo, era fibrocemento, era. Lo feo que se veía porque era ver un galerón, un galpón que le llaman ahí. Y creo que, bueno, es hoy en día uno de los edificios más bonitos, si lo ven estéticamente, esa combinación entre arquitectura moderna con una arquitectura de incluso de hace más de 100 años. Entonces, es esa fusión entre arquitectura moderna y antigua que es poco vista en Latinoamérica. Tiene un valor muy, 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 muy estéticamente muy bonito. La Alianza Francesa, pues no tiene tanto metal, pero tiene metal. Entonces, Barrio Amón lo cubrimos por encimita en un episodio anterior. La Casa de la Alianza, tengo entendido, y aquí me puede corregir alguien si tiene diferente, se construye entre 1895 y 1896, pero lo que nos atañe en esta conversación es su parte metálica, que es una cubierta encargada a Bélgica de estilo victoriano con unas decoraciones Art Nouveau, y tiene unas buhardillas que son como unas ventanitas hacia los lados, que son neobarrocas francesas. Vamos a hacer una excepción porque este programa se llama Historias de San José. Y vámonos a Grecia, sí, rapidillo, porque la iglesia de Grecia, a pesar de que no nos tocaría ni como provincia, ni siquiera, pero es una iglesia con una historia vacilona. Pasa que la iglesia que había en Grecia también se despichó por un terremoto, por un temblor, y entonces se decide que querían una iglesia también en metal, y resulta que esta la mandan a traer con la suerte de que las piezas llegan al mismo tiempo que llegan las partes de las escuelas graduadas. Pero con la diferencia de que no vienen de la misma fábrica, también vienen de Bélgica, pero esta viene de otra fábrica que se llamaba Dressé aux Ateliers de la Société de Couillet. Los chunches llegan a 1892 a Limón, los mueven en ferrocarril hasta Alajuela, pero ahí sí, papá, póngale, porque lo demás lo tuvieron que hacer en carretas, weón. Fuck, man, imagínese mover un hijo de puta edificio en carretas, man, eran 21 kilómetros en barrial. Bueno, luego las varas llegan a lo que es hoy el Parque de Grecia y ahí quedan sin poder armarse. Pasan más de 2 años, aparentemente ahí en la plaza. No había un ingeniero hasta 1894 que Rafael Iglesias Castro pone que el gobierno central pague los sueldos de Manuel Víctor Dengo y Lucas Fernández. Para 1896 ya estaba armada y se le dan los últimos retoques entre 1908 y 1912. Altar, pinturas, ornamentos y demás chuicas para adentro. En línea con lo que venimos hablando del terremoto de 1910, que destruye el 90% de Cartago, a raíz de esto es que la familia Jiménez Sancho, importante acotar aquí que realmente la familia Jiménez Sancho, pero es únicamente doña Micaela Sancho, porque ella era viuda, su marido fallece 14 años antes, decide importar una casa nueva porque se quedó sin casa básicamente con el terremoto, y importa esta casa que es, tal igual que las escuelas graduadas, sí es en la gran mayoría de metal y con maderas. No se sabe, aquí sí no se sabe de dónde, no hay consenso si fue importada de Bélgica o de Italia, porque los diseños internos de la casa da mucho italiano, entonces no hay un consenso, y algo leí un poco de Inglaterra. Gracias a un error histórico, esta casa fue declarada Patrimonio Histórico y es Monumento Nacional, porque se declaró de que ahí nació Jesús Jiménez, lo cual es imposible que haya nacido en esa casa, porque esa casa fue construida 14 años después de que falleció Jesús Jiménez. Que nació en el sitio, hay fuentes de que dicen que no, que nació 200 metros al este, donde es actualmente la escuela Jesús Jiménez Zamora. Sí. Lo importante es que esa casa sí pertenece al abuelo, al padre de don Jesús Jiménez, y puede dar a interpretaciones de ese tipo. Algo muy interesante de esta casa es que ahí se celebraron 2 matrimonios, tiene una capilla interna y se celebran 2 matrimonios. No será tan interesante, lo interesante es que para celebrar un matrimonio en un lugar que no está, que no es sagrado por la iglesia, se necesita el permiso, exacto, consagrado, se necesita permiso papal. Es decir, que para haberse casado en esta casa, estas 2 parejas tuvieron que pedir permiso papal. Popularmente en Cartago se le conoce como el Vaticano, esto porque doña Micaela era muy... A la casa se le conoce así, ¿no? A la casa se le conoce con cariño como el Vaticano, porque había mucha relación con la iglesia por parte de doña Micaela, entonces
el clero visitaba mucho la casa y se le conoce como el Vaticano, la casa Jiménez Sancho en Cartago. Les recuerdo que el objetivo o Carpe Chepe, su misión es que las personas descubran y se enamoren de San José. Entonces vamos a intentar enfocarnos como en Chepe Chepe, pero bueno, ya vieron hoy que nos pusimos un poquitico flexibles con la vara. Entonces, háganos llegar sus comentarios, nos pueden buscar como Carpe Chepe en todas las redes sociales, nos pueden escribir por WhatsApp al 8347-6198, mándenos un audio. Me encantaría saber si dejamos algún edificio metálico por fuera que no contemplamos. O sea, esto fue lo que se nos ocurrió a nosotros, en los que pensamos, pero si usted tiene otro edificio metálico por ahí, mándenos el comment. Y una vez más, muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó, denle seguir, compártalo, cuéntele a otra gente que estamos tomando birra por ustedes. Vean que sacrificados. Y una vez más, quédense en casa, cuídense mucho y pórtense mal. Salud. Historias de San José, una producción de Carpe Chepe.